Televisión para ti. Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central de la noche. División interna del movimiento al socialismo. Y para el análisis tenemos la participación virtual del analista político Carlos Cordero. Reiteramos, división interna del movimiento al socialismo. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradezco infinitamente la gentileza del docente investigador, además conocido analista político Carlos Cordero, amigo desde hace muchos años. Carlos, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa aquí en Televisión Universitaria. Muchas gracias, de verdad. ¿Tenemos algún problema en el Muy buenas noches, un verdadero gusto estar contigo, Omar, y pues, por supuesto en el programa, y un saludo cordial a toda la audiencia de Televisión Universitaria. A ver, Carlos, ¿qué señales, qué elementos te hacen o nos podrían hacer pensar que en el MAS podría existir una fractura o una fragmentación? Pues existen de verdad muchas señales que han ido dándose en los últimos meses, ¿no? Que vienen de parte de Evo Morales, de parte del gobierno, de instituciones, el último caso del viceministro Marín, la designación de un nuevo viceministro, en fin, las declaraciones sobre todo del señor Evo Morales nos muestran que en el hoy hay unas relaciones tensas al interior del MAS, que hay corrientes y discrepancias. Ahora, que estas discrepancias, que estas opiniones, que a veces tienen estos daños colaterales como la destitución del viceministro de Coordinación Gubernamental o la presencia de Gustavo Torrico como nuevo coordinador, como nuevo ministro, y todas las noticias que han ido saliendo en la prensa, podrían terminar evidentemente en una fractura, pero creo que esta posibilidad va a ser más evidente en la medida en que nos acerquemos a las elecciones 2025. Por ahora hay tensiones, por ahora hay fisuras, pero todavía no hay una fractura, y también al interior del MAS están plenamente conscientes de que ir divididos, fracturados, con dos candidaturas en las elecciones 2025 sería un escenario catastrófico para ellos. Estas señales las hemos ido observando. Estas señales podrían darnos cuenta de fracturas estructurales, y cuando digo estructurales, de corte ideológico, o más bien son coyunturales por el hecho del ejercicio del poder y con ello los intereses que esto implica. Sí, yo creo que no hay un debate ideológico de fondo, no hay una fractura ideológica, no hay corrientes, no hay líderes que estén proponiendo, algo así como una especie de revolución permanente o una especie de revisión de los objetivos que persigue el movimiento al socialismo. Creo que es más coyuntural en términos de y más simples, como quién será el candidato del movimiento al socialismo en las elecciones 2025. Yo creo que uno de los éxitos por ahora del movimiento al socialismo es que está permanentemente buscando la atención. La figura de Evo Morales está posicionándose, el presidente Arce está desarrollando una gestión gubernativa donde no hay una crítica hacia su gestión.
Él más bien está gobernando con mucha libertad, porque la oposición está más preocupada por ver si en el MAS hay fractura, hay división, pero creo que el éxito radica en que los medios de comunicación hablan del MAS, hablan de Evo Morales, y Evo Morales está presente en los domicilios de la gente, en los medios de comunicación, de que Luis Arce no está siendo cuestionado en su gestión gubernamental, y eso es ir ganando un capital político. Y en cambio la oposición está mirando lo que ocurre al interior del MAS, pero no está haciendo nada por construirse como oposición política en el año 2025. Regularmente, Carlos, cuando hablamos de lo que significa pensar en una campaña, y hay que hacerlo porque ya estamos eventualmente un año más de libertad y después ya entramos por cronogramas, etcétera, seguramente una corriente muy fuerte y dinámica de proceso preelectoral. Y decía, regularmente hablamos de organización, proyecto político, financiamiento, liderazgo, para hablar lo que puede significar una candidatura, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el MAS? Porque tienen un solo proyecto político. Aparentemente hablamos de que no hay un debate ideológico estructural de fondo. La estructura eventualmente puede ser la misma, pero ¿tú crees que hayan liderazgos emergentes que puedan tener la capacidad de cuestionar el liderazgo que todavía aparentemente tiene Morales? Pues lo que hay hoy día en el movimiento al socialismo es una vanguardia, es un viejo liderazgo encarnado por Evo Morales. No hay que perder de perspectiva que Evo Morales hoy ya es un hombre mayor de 60 años, que el 2005 pues va a ratificar eso, que va a ser un líder que ya está en la tercera edad. Segundo, no hay que perder de perspectiva que quien tiene el poder real sigue siendo el movimiento al socialismo a través de la figura de Luis Arce como presidente y más en el ejercicio del poder. Si hoy tiene un capital real es el MAS, porque ejerce el control del aparato estatal. Y de cara a las elecciones 2025, pues va a seguir contando con todo el apoyo del Estado. Va a seguir teniendo salarios, va a contar con la policía, en fin, los ministros van a seguir haciendo campaña. Vamos a necesitar de darle continuidad a la función gubernativa. Entonces, es probable que un escenario es que haya una fractura, haya dos candidaturas. Un segundo escenario es que haya una sola candidatura y que el movimiento al socialismo durante este tiempo lime sus propias asperezas y plantee un proyecto político uno en las elecciones 2025. De todas maneras, mientras la opinión pública esté pendiente de lo que ocurre en el movimiento al socialismo, está descuidando al mismo tiempo preguntarse qué está haciendo la oposición. Y la oposición primero no tiene poder real, tiene unas bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, le faltan, como tú señalas, estimado Omar, financiamiento, le falta un proyecto político, sus organizaciones políticas son alianzas que tienen que ser renovadas, tienen siglas prestadas, tienen organizaciones políticas muy coyunturales que surgen para un proceso político. El MAS es un proyecto político ya que tiene mucha solidez, es el partido político más importante del siglo XXI. Si bien hay una vieja guardia y hay unos renovadores al interior del movimiento al socialismo, hay liderazgos que están pidiendo su oportunidad también de ejercer el poder.
hacer. En la oposición política existe todavía una actitud muy desenfocada de lo que puede ser la competencia electoral del 2025. En simple, no están haciendo mucho o haciendo muy poco, o no se visibiliza lo que hace la oposición para convertir en una alternativa del 2025. Ahora, en la lógica de cómo vemos el manejo de opinión pública, y tú lo decías, Evo Morales tiene la suficiente habilidad como para no estar apartado de esa dinámica que debe tener la política, siempre está generando agenda. En ese contexto, Evo Morales ha sido el más crítico con los operadores del MAS, y digo yo con muchos de los ministros de Arce, pero Arce nunca ha tenido la capacidad de cuestionar o de referirse a Evo y a sus operadores, nunca. ¿Tú crees que sea parte de una estrategia? Pues es cierto que en ambos lados hay estrategias comunicacionales. En el gobierno su objetivo está más orientado a mostrar que se está haciendo la gestión, por ejemplo, que se está trabajando en la economía, en la salud, existe propaganda gubernamental en ese sentido. Y por el lado del señor Evo Morales también tiene una estrategia que es su propio posicionamiento. Y es cierto que es curioso, pero Evo Morales parece ser la persona que más seguimiento le hace al gobierno y que más críticas le hace al gobierno. No hay líderes de la oposición política que cuestionen el desempeño de algún ministro. A lo más que hacen es reaccionar frente a algunos hechos de corrupción. Entonces, yo creo que ambas estrategias gubernamentales y la del señor Evo Morales están cumpliendo los objetivos por ahora trazados. Y entre otras cosas hay un resultado también interesante, y es que mientras más se hable de Evo Morales hoy, más digamos adrenalina descargue la sociedad y la oposición sobre el señor Evo Morales, o inclusive sobre el gobierno del presidente Arce, toda esa artillería pues va a quedar ya usada y desgastada cuando uno de los dos sea el candidato. Entonces la oposición ya no tendrá nada más que decirle, y será el momento en el que Evo Morales o Luis Arce pues van a empezar a proponer una visión de país, a prestarle un programa al gobierno. En comunicación política hay diferentes momentos y también diferentes estrategias dependiendo del objetivo. Hoy el objetivo es, fíjate, querido Omar, que a Evo Morales se le puede señalar como alguien que en realidad está buscando protagonismo, critica al gobierno, él es el que genera la visión, pero ya nadie le adjudica al señor Morales que él fue gobernante cuando hubo el caso Fondioc, cuando el caso Zapata. Ya la señora Zapata está libre y cualquier vínculo con el señor Evo Morales ha quedado en el olvido. Ya no se habla de eso, ya no es un elemento que pueda utilizarse en la campaña. Lo que se va a decir en la campaña electoral, y por ahí viene la estrategia comunicacional, es quién puede garantizar una victoria, quién promueve la unidad, quiénes son los que debilitan la unidad del movimiento al socialismo. Es decir, todo favorable para que la opinión pública empiece a generar la sensación de que es mejor tener un gobierno de alguien que conoce el Estado y la gestión gubernamental que pensar en nuevos liderazgos. Ahí también radica parte de la hábil estrategia comunicacional que están desarrollando la corriente de Evo Morales, que es la vieja guardia, y los renovadores. Como casi se han autodenominado
los que están hoy en el ejercicio del gobierno, nuevos líderes, nuevos rostros que están pidiendo su oportunidad para gobernar el país. Ajá. A ver, Carlos, en la lógica que vemos el accionar del MAS públicamente y particularmente del Evo, ¿encuentras ya gérmenes de una nueva propuesta ideológica del MAS? Porque su propuesta parece que se hubiera quedado, han ido de un proyecto político de mediano y largo plazo a un proyecto de gestión gubernamental con la Agenda 2025, y ahí se quedó. En algunos momentos, en el afán de posicionar una nueva idea, Evo ha lanzado algunos elementos, pero no hay debate, es decir, no hay la posibilidad de pensar de que el MAS tenga la capacidad de refrescar, hacer una nueva lectura del contexto que tiene nuestro país y el contexto internacional para decir, esta debe ser la plataforma o los lineamientos que debe seguir el país. Efectivamente, así es. En el discurso del señor Evo Morales, por ahora está a buscar visibilidad, es decir, estar presente de manera permanente en los medios de comunicación, aunque sea con declaraciones un poco descabelladas, como por ejemplo acusar al ministro Castillo de que él recibe instrucciones de la DEA, o llamar traidores a algunas personas que lo critican. De cualquier manera, cualquier cosa que haga el señor Evo Morales genera siempre mucha repercusión. Pero tienes tú muchísima razón, no hay debate ideológico, no hay una nueva propuesta. Y yo creo que Evo Morales no es la persona más indicada como para proponer un nuevo rumbo al país o presentarle una nueva opción política. Más bien Evo Morales va a insistir, y de hecho ya lo está haciendo, en una especie de profundización de la revolución democrática cultural. Evo Morales ha promovido la inclusión social de la base étnica, no es un hombre que pueda proponer, por ejemplo, la industrialización del país, nuevas formas de relacionamiento con el mundo. Evo Morales repite un viejo discurso de la época de la Guerra Fría, de los 50, 60 del siglo XX, es decir, que hay un capitalismo explotador del cual hay que luchar, un imperialismo que intenta dominar el mundo, y él mismo ratifica sus amistades con Rusia, con Cuba, con Venezuela, con unos liderazgos que no están precisamente bien vistos en el concierto internacional. Pero bueno, esa es la imagen. Evo Morales es el líder de la revolución democrática cultural y tiene que promover aquello. Es como que Paz Tensoro, el líder histórico del movimiento nacionalista revolucionario, siempre ha estado vinculado con la revolución nacional, la reforma agraria, la nacionalización de las minas. Y en su segundo o cuarto gobierno, en su segunda etapa política, fue, es cierto, el precursor de esta política del 21060, de la relocalización. Pero históricamente, Paz Tensoro llegó a la presidencia como un líder histórico que hizo transformaciones importantes en el país. De la misma manera, el señor Evo Morales no puede presentarse en las elecciones 2025 como alguien que proponga una especie de golpe de timón a la revolución democrático-cultural. El golpe de timón lo podrá dar Luis Arce, lo podrá dar un joven que diga que es necesario de la oposición, industrializar el país, algún tipo de propuesta de ese tipo. Evo Morales tiene una imagen que tiene que mantener, porque esa es la imagen con la que se ha construido su propio liderazgo.
En ese contexto también Arce no tiene esa capacidad de hacer propuestas ideológicas muy sustentables, muy fuertes. Cuando uno le escucha regularmente sus discursos como presidente, nunca ha dado lineamientos u horizontes en los que uno pueda pensar un proyecto político mucho más grande, ¿verdad? Tiene limitaciones de comprender ese horizonte. Pues sí, es cierto, pero yo creo que eso es porque al presidente Arce no le interesa dar un discurso ideológico ni convertirse en el líder de la tercera década o del líder que va, digamos, sustituir a Luis Evo Morales. Por ahora, la estrategia comunicacional del presidente Arce está orientada a hacer una buena gestión de gobierno, a, digamos, frenar la crisis económica, reactivar la economía del país, que es su fuerte. Él fue profesor universitario en economía, ha sido muchos años ministro de Hacienda y de Economía, pues esa es su fortaleza. Por ahora, el objetivo del presidente Arce es hacer una buena gestión gubernamental. Cuando tenga algo concreto en las manos, cuando pueda mostrar resultados de gobierno, en ese momento va a recibir la atención del país y al interior del propio movimiento al socialismo, y podrá recién desarrollar un discurso más ideológico. De todas maneras, no lo ha descuidado. Él ha tuiteado, él se ha mostrado muy cercano a los ideales del movimiento del Partido Socialista 1, incluso ha reivindicado la figura de Marcelo Quiroga Santa Cruz, se ha sacado fotografías con la polera y los símbolos del Partido Socialista 1. Entonces, no está del todo descuidado, pero por ahora los objetivos del gobierno y de Luis Arce es intentar hacer una buena gestión y con esos logros entrar en la carrera electoral. Por otra parte, no creo que exista una tensión entre Luis Arce y Evo Morales. Me da la impresión de que esto es más mediático y que ellos mantienen una relación diplomática, incluso hasta cordial. Parece ser, porque por las cosas que salen en la prensa, que más bien la tensión, la separación no entre Evo Morales y el gobierno de Luis Arce, sino parece ser entre Evo Morales y David Choquehuanca, porque Choquehuanca ha hecho unas declaraciones muy recientes en ese sentido, de que existiría ya cansancio, fatiga en el MAS y que hay la necesidad de nuevos liderazgos, de que el electorado está cansado de los viejos liderazgos. Esa es una alusión directa a Evo Morales. Me da la impresión que la tensión está ahí. En cambio, como tú lo has manifestado, no hay ninguna declaración de Luis que da señal de que hay una tensión entre Arce y Evo Morales. Carlos, un abrazo grande, siempre es gratificante hablar contigo, el poder darnos cuenta de en qué escenario político estamos caminando. Te vamos a convocar en cualquier momento, recibe un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Omar, un saludo cordial a ti, y para mí también ha sido y es muy satisfactorio reflexionar sobre la situación política del país, además en el canal universitario y contigo en particular. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Estábamos con el docente universitario y analista político muy conocido además en nuestro medio, Carlos Cordero, con quien tuvimos la posibilidad de dialogar sobre este tema. Vamos a la recta final de nuestras cartas sobre la mesa.
O sea, con Henry. Tenemos comentarios que nos han llegado con respecto a la pregunta que hemos emitido esta noche. Y estos son los comentarios y las respuestas. No se puede tapar el sol con un dedo. El movimiento al socialismo está dividido, ya es un hecho. Se esmeran en barnizar la tensión, pero es evidente. Hasta la fecha podemos identificar 3 grupos. Los militantes que apoyan al dirigente cocalero Evo Morales, quienes secundan al presidente de Bolivia, Luis Arce, y los que respaldan al vicepresidente David Choquehuanca. Esta fragmentación no es reciente, diría que tuvo su origen después de las elecciones de noviembre del 2020. El retorno del masismo al poder ya no fue el mismo, pues sufrió un cambio que haría tambalear al partido, el surgimiento de nuevos líderes. Otros comentarios: tras la victoria del binomio Arce-Choquehuanca, algunos miembros del nuevo gabinete no fueron del agrado de Morales, por lo que pidió sustituirlos por los exministros Carlos Romero y Juan Quintana. A pesar de su insistencia, esta petición no fue escuchada. Primero pasó por el distanciamiento. Se puede mostrar muchos otros ejemplos de la división no admitida de los azules, pero el más representativo es la expulsión del diputado Rolando Cuellar de las filas azules por cuestiones de liderazgo de Evo y pedir renovación. Sin embargo, días después de su salida, su reunión con Arce aseguró que recibió la confianza del mandatario. Contradictorio, pero así se dio la situación. Dejen de negarlo. Otro comentario: el pueblo boliviano ha visto que la prioridad del jefe de Estado y del jefe del MAS son distintos. Mientras que uno opta por fortalecer su gestión de gobierno, otro busca ser candidato presidencial para las elecciones del 2025. La lucha interna se agudiza más y más. El liderazgo que en el pasado gobernó Bolivia no quiere dejar la batuta. Solo queda preguntarnos, ¿será que el MAS presente a un solo candidato para las próximas elecciones nacionales? Y otro comentario que tenemos: la división en el MAS la creó la derecha y los medios de comunicación contrarios al masismo, que hablan de 3 frentes internos. Evo Morales es el líder indiscutible, unificador del partido y del país. Es un líder nacional, lo que no tiene la oposición. Comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias, Henry. Y con esos comentarios ponemos punto final a este tema. Ya estamos en la recta final de nuestra carta sobre la mesa aquí en Televisión Universitaria.